Muy buenas, comenzamos con el vídeo número 1. Yo creo que con este primer vídeo lo que voy a conseguir es que se os quiten las ganas de ver los demás, porque va a ser un ladrillazo y un poco tedioso. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar es de localizar a los pescados y a los mariscos dentro de lo que es el grupo de los seres vivos. Entonces vamos a tener que tirar mucho de clasificaciones, de divisiones, etcétera. Pero es muy necesario. Este tiene que ser el punto de origen, si no, no se puede hacer un programa de nociones básicas sin empezar por aquí. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué es un ser vivo. Entonces, un ser vivo es aquel que cumple un ciclo de vida o un ciclo vital. ¿Cuál es el ciclo vital? Pues nacer, crecer, relacionarse, reproducirse, envejecer y morir. Entonces, los pescados y los mariscos cumplen estas condiciones. Luego son seres vivos. Existen en el mundo aproximadamente unas 8,7 millones de especies, de las cuales 6,6 son terrestres y 2,2 son acuáticas. Bien, pues el 80 y tantos % de las especies terrestres todavía no son conocidas y el 90 y tantos % de las especies acuáticas no son conocidas. Esto hablamos dentro de los seres vivos. Claro, lógicamente, si tiramos un poco del hilo, los seres vivos van a tener una clasificación. Se clasifican en reinos. Entonces existen 5 reinos, que son las moneras, el protoctista, el fungi, el vegetal y el animal. A nosotros el que nos interesa es el animal, porque tanto los pescados como los mariscos son animales. Muy bien, estamos en el reino animal, nos quedamos con esto. Volvemos a tirar de división. ¿Cuál es la división principal que existe en el reino animal? Vertebrados e invertebrados. Y aquí podemos decir que todos los mariscos son invertebrados y todos los pescados son vertebrados. Luego ya tenemos una definición más ajustada, ya nos vamos acercando. Seres, reino animal, vertebrados, pescados. Reino animal, invertebrados, mariscos. Y a partir de aquí ahora vamos a seguir desarrollando. Muy bien, pues vamos a entrar en la clasificación de los mariscos. Como hemos dicho antes, son seres vivos, pertenecen al reino animal y se clasifican dentro del reino animal en invertebrados. Entonces aquí podemos hacer divisiones. Primero tendremos artrópodos, luego tendremos moluscos, luego tendremos equinodermos y otros 3 que no nos interesan tanto, que son los espongiarios, los celentéreos y los anélidos. Nos quedamos con los 3 primeros. Artrópodos, donde vamos a tener a los crustáceos, y ahora repasaremos un poco quiénes son los crustáceos. Moluscos, que los dividiremos en bivalvos, cefalópodos y gasterópodos, y equinodermos, donde los veremos también ahora, es una división muy pequeñita, van a estar un par de ellos. ¿Vale? Empezamos. Muy buenas, he traído un bodegón de mariscos porque vamos a hablar hoy de los mariscos. Recordamos que los mariscos son seres vivos, pertenecientes al reino animal, y una vez en el reino animal serían los invertebrados. Entonces, si seguimos clasificando, vamos a tener 3 grandes grupos que nos interesan. Unos serían los artrópodos, otros serían los moluscos y otros serían los equinodermos. Hablamos de los artrópodos. Los artrópodos también tienen distintas divisiones, en arácnidos, etcétera, pero a nosotros lo que nos interesa serían los crustáceos. ¿Qué son los crustáceos? ¿Quiénes son los crustáceos? Carabinero, gamba roja, gamba blanca, langostino, cigala, camarón, nécora, bogavante, centollo, buey y alguien que nunca nos imaginaríamos que pueda ser un crustáceo, porque no se parece a ninguno de ellos, el percebe. ¿Vale? ¿Quiénes serían los moluscos? Los moluscos los vamos a dividir en 3 grandes grupos, que son bivalvos, que tienen 2 conchas, gasterópodo, con una sola concha, y cefalópodos. Los bivalvos tendríamos, por ejemplo, las ostras, los mejillones, la almeja, la zamburiña, la vieira, la navaja. Gasterópodos, ¿a quién tendríamos? Pues, por ejemplo, a los vígaros, también tendríamos las lapas, también tendríamos las cañaillas, todo lo que tenga una concha. Y cefalópodos, pues tendríamos el pulpo, la sepia, calamar. Aquí me voy a parar un momento, he traído, digamos, 3 calamares, os voy a explicar el porqué. Calamar grande, calamar mediano, calamar pequeño. Calamar, chipirón y puntilla. Es lo mismo, únicamente en la edad.
Uno es el pequeñito de la familia, otro es el adolescente y otro es el padre, pero pertenecen a los mismos, ¿vale? También algo curioso que quiero comentaros es que los pulpos no tienen tentáculos. Estos son brazos. Para que pueda enseñaros lo que es un tentáculo tendríamos que ir al calamar. El calamar tiene 2 tentáculos y los demás también son brazos. Tentáculos, si os fijáis, es totalmente liso y al final tiene ventosas. Esto es lo que utilizan para agarrar las presas. Realmente los brazos también agarran presas, pero realmente son para el desplazamiento, para moverse. Se dice que los cefalópodos en la evolución empezaron en 2 conchas, pero la carne fue saliendo hacia afuera y al final la concha quedó dentro y la carne quedó fuera. De hecho, podemos ver la pluma, por ejemplo, tanto del calamar como de la sepia, se nota bastante. Entramos en los bivalvos. Los bivalvos, vamos a decir algunas características así o algunas pinceladas. Tenemos, por ejemplo, dentro de la ostra, tenemos la ostra edulis y la Castosea gigas. Esta la conocía también como ostra francesa, aunque se cultiva en España. Lo que pasa es que en Francia ha cogido mucha fama porque la meten en claros, la fine Leclerc, y la juntan con algas que les dan un sabor diferente. Pero en las costas francesas lo que había era esta. Lo que pasa es que desapareció, entonces la tuvieron que repoblar. ¿Y con qué la repoblaron? Con Castosea gigas, que parece que es bastante más, aguanta bastante más las condiciones de allí. Luego en el mejillón, por ejemplo, tendríamos mejillón gallego y luego tendríamos el mejillón de roca, que tiene este tamaño, no crece más y además se da ahora en verano. Y el mejillón de roca, normalmente, el mejillón gallego, normalmente se suele dar en invierno o en los meses fríos. Luego tendríamos la almeja. Esta es almeja fina gallega. Más adelante podremos ver cómo se distinguen las almejas finas de la almeja babosa o de la almeja japónica. Aquí, si veis, está la almeja sacando los sifones. Esto es muy importante para poder distinguirlas. Los sifones de la almeja fina, como esta, los tiene separados. Luego veríamos que la almeja japónica los tiene juntos y la almeja babosa los tiene medio juntos. Pero esto es señal de que está vivo. Todo este marisco, tanto la ostra como la almeja, a la hora de consumir, por supuesto, deben estar vivos. Tenemos aquí también, como dato curioso, aunque vuelvo a repetir, lo desarrollaremos en otro momento, pero como datos curiosos, las ostras son machos y hembras, van cambiando indistintamente, se convierten en macho, luego se convierten en hembra, pero tienen un sexo o tienen otro. Los únicos bivalvos que son hermafroditas son la zamburiña y la vieira. Y veis que esto es el aparato reproductor. Aquí tendríamos las gónadas y el aparato femenino y el músculo. Este músculo sirve para el desplazamiento. Este músculo es muy fuerte y al final baten las conchas unas contra otras y hacen el efecto de propulsión y se podrían desplazar. Esto en cuanto más o menos pinceladas así, un poco por encima de los que son los bivalvos. Únicamente deciros que fijaros lo curioso que es que los equinodermos, por ejemplo, en este caso el erizo, otro equinodermo que no tiene nada que ver con el erizo sería el pepino de mar o la espardeña, realmente el pepino de mar. Pues el pepino de mar y el erizo son equinodermos. Y en principio, ahora vamos con los crustáceos porque vamos a distinguir, quiero que distingáis, he traído una pareja de bueyes, una pareja de centollos y una pareja de bogavantes, porque quiero que distingamos los machos de las hembras. Si por ejemplo lo hacemos en el centollo, vamos a ver que uno de los centollos tiene una forma redondeada y otro la forma la tiene plana. Muy bien, pues la forma redondeada, si la abrimos, veremos que aloja huevas. No siempre aloja huevas, pero en este caso la hueva las ha expulsado afuera. Este sería la hembra. Lo mismo pasa en el buey, se comporta de la misma manera, forma redondeada y el macho forma plana. Pero, ¿cómo podemos distinguir un bogavante macho de un bogavante hembra? O una cigala macho de una cigala hembra, porque el método es exactamente el mismo. Si cogemos un bogavante y le damos la vuelta, aquí vamos a ver una serie de espinas. Si os fijáis, si pasarais el dedo, pincharíais. Esto sería un macho. Vamos a coger el otro bogavante. Si le damos la vuelta al otro bogavante, vemos que no encontramos esas espinas. Y si pudiéramos pasar el dedo, lo que tendrían serían perlitas. Esto sería un bogavante hembra. Pues lo mismo se comporta. Bueno, estos serían, por supuesto, bogavantes canadienses. Estos serían bogavantes españoles. Pues lo mismo se comporta la cigala. Aquí hemos traído únicamente una. Vemos que tiene pinchitos. Luego sería un macho.
Muy importante, no siempre la hembra es mejor que el macho, va a depender de las temporadas. Lógicamente se suelen coger hembras porque tienen el coral dentro, pero como hemos visto en el caso de esta centolla, ya el coral lo tiene fuera, luego ya no es tan interesante. A lo mejor sale más vacía y una vez después de desovar va a salir mucho más vacía que, por ejemplo, un macho, ¿no? Entonces, en principio, a rasgos generales, esto es un poco una breve introducción de los mariscos. Seguramente algún día desarrollaremos y hablaremos uno por uno de dónde vienen, la calidad, etcétera, pero creo que esto es suficiente para que tengamos una pequeña noción de los mariscos. Muchas gracias y espero que os haya sido útil. Gracias.